El teléfono vibró en mi mano, una única vibración aguda que rompió el pesado silencio de la iglesia. Mis ojos permanecieron fijos en el ataúd de caoba, pero sentí el peso del mensaje de Marcus incluso antes de leer las palabras «Tranquilo, te está grabando». Ni me inmuté. Mi dolor era un cascarón frío y duro, y dentro de él permanecía completamente inmóvil. Mi mirada se alzó lenta y deliberadamente, recorriendo los rostros de los dolientes, tías, tíos, viejos amigos de la familia, todos sumidos en su dolor. Y entonces la vi a ella, a mi hermanastra Chloe, una influencer local que medía su autoestima en me gusta y la atención de su padre en dinero. Sostenía un portátil en un ángulo incómodo, justo lo suficiente para ocultar su teléfono, pero el destello oscuro de la lente de la cámara era inconfundible. Mi expresión permaneció como una máscara de plácida pena. Deslicé el pulgar por mi propia pantalla y escribí una palabra: Phoenix. Al otro lado del pasillo, dos hombres con trajes impecablemente confeccionados, pero olvidables, intercambiaron un gesto de asentimiento casi imperceptible. Entonces, al unísono, se levantaron del banco. Este momento era inevitable. Había surgido 2 meses antes, durante la última cena, antes de que la salud de mi padre empezara a deteriorarse de verdad. Chloe había estado dando la talla. Su teléfono se alzaba como una reliquia sagrada, mostrando su última colaboración con una marca. «¿Ves, papá? Resultados tangibles», canturreó, y la luz de la pantalla le daba a su sonrisa un aire depredador. Entonces me dirigió esa sonrisa, con la voz impregnada de falsa dulzura. «¿Qué tal el espectáculo de fantasmas, Ana? Sigues destrozando documentos ultrasecretos para el gobierno». El apodo era tan viejo como tedioso, un recordatorio constante de lo poco que entendían o les importaba. Mi padre, ya frágil, se irguió en su silla. Su voz, un hilo firme pero ágil en la habitación. «El trabajo de Ana es vital, Chloe. Requiere discreción». Chloe soltó una carcajada, un sonido agudo y desdeñoso que hizo temblar las copas de vino. «Es un trabajo de oficina, papá. Seamos realistas, no está precisamente protegiendo la seguridad nacional». No fue el insulto lo que me cayó. Había estado soportando sus crueldades casuales durante años. Fue la mirada en el rostro de mi padre, un destello de profundo dolor, la frustración agotada de un hombre que estaba inmensamente orgulloso de un secreto que nunca podría compartir. En ese instante, Chloe no solo me menospreciaba, estaba borrando activamente una parte de él, menoscabando el único legado que atesoraba en silencio. Intentaba reescribir su historia con ella como protagonista. Miré a mi padre, vi su mirada cansada, y supe que no podía permitirlo. Chloe pensó que era solo un golpe más en toda una vida. No tenía ni idea de que se estaba burlando de las mismas habilidades que yo usaría para protegerle la memoria de nuestro padre. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender los dos mundos en los que viví. El que ella vio y el que estaba a punto de derrumbar su mundo. Para mi familia, yo era un fantasma en la mesa, un rompecabezas que hacía tiempo que habían desistido de resolver. Mi vida era una caja negra, una fuente de leves sospechas y aún mayor lástima. No entendían lo que hacía, así que le pusieron un nombre tonto y despectivo: el espectáculo de los fantasmas. Era más fácil que intentar comprenderlo. Les permitió catalogarme como la chica callada y rara, la hija que prefirió una vida de cubículos beige y papeleo gubernamental a algo tangible, algo que pudieran publicar en redes sociales. La vida de Chloe, en cambio, era un libro abierto, y cada página era brillante. Ella era la estrella de la narrativa familiar porque su historia era sencilla, contundente y constantemente visible. Sus logros se medían en cosas fotografiables: un artículo en una revista local de estilo de vida, un coche de lujo alquilado tras una oración, una cuenta de seguidores que no dejaba de crecer.
Mi madrastra, su principal apoyo, exhibía estos momentos como trofeos. Eran fáciles de comprender, fáciles de celebrar. No requería ningún esfuerzo elogiar a Chloe. Y así los elogios eran inagotables. Ella era visible. Y en mi familia, la visibilidad era la única moneda que importaba. El punto de inflexión, el momento en que el libro de contabilidad silencioso en mi mente llenó su última página, llegó aproximadamente un año antes del fallecimiento de mi padre. Acababa de recibir el máximo galardón interno del bufete, el Premio Sentinel, por mi trabajo en un caso particularmente volátil. Venía con una bonificación considerable y un nivel de reconocimiento por el que había trabajado incansablemente. Intenté compartir la noticia en la cena, manteniendo los detalles necesariamente vagos. Mencioné que un gran proyecto había finalizado con éxito y que mis contribuciones habían sido reconocidas formalmente. Mi madrastra esbozó esa sonrisa suya, cortés y vacía. «Qué bien, querida», dijo antes de volverse hacia Chloe con los ojos brillantes. «Hablando de grandes noticias, Chloe acaba de cerrar el contrato de una casa de 4 habitaciones. Estamos todos muy emocionados por ella». Y así desaparecí. La sala estalló en una celebración por Chloe. Preguntas sobre sus tasas de interés, sus planes de decoración, su nuevo barrio, mi premio, mi trabajo. Se evaporó en el vapor que salía de la cazuela. Me quedé allí sentado, como un fantasma otra vez, viéndolos celebrar una montaña de deudas, mientras el mayor logro de mi carrera era tratado como un dibujo infantil que tenían que dejar en la nevera durante 1 hora. No solo vi la casa, vi todos los proyectos de la Feria de Ciencias que se perdieron, cada medalla académica que no se mencionó, cada noche que pasé estudiando mientras estaban en el recital de baile de Chloe. Todo estaba ahí, en ese momento dolorosamente brillante de despedida. Mi mundo real, sin embargo, no tenía cabida para tal indiferencia casual. Era un lugar de hechos fríos y contundentes, y precisión absoluta. La mayoría de los días no trabajaba en un cubículo, trabajaba en un lugar llamado esquife, una instalación de información confidencial compartimentada. Es una habitación diseñada como una bóveda, una caja estéril con paredes insonorizadas, sin ventanas y con más niveles de seguridad que un banco. Dentro, los únicos sonidos son el zumbido de los servidores y el murmullo silencioso y concentrado de las voces que toman decisiones de gran importancia. Esta era mi oficina. Este era mi escenario. Aquí, yo no era el callado. Yo era la autoridad. Me pararía frente a un equipo de profesionales experimentados, personas con experiencia en fuerzas del orden federales y operaciones especiales militares, y les daría las instrucciones. La matriz de amenazas para la llegada del cliente a Davos es elevada, diría con voz tranquila y firme mientras señalaba un mapa digital. Hemos marcado a 3 personas en la lista de vigilancia que ingresaron al país en las últimas 48 horas. Sus patrones son irregulares. Quiero que se realicen barridos completos de contravigilancia en el hotel y en todas las rutas de transporte principales y secundarias. Hago una pausa, mirando a cada persona. El protocolo Fénix será nuestra medida de contingencia ante cualquier compromiso interno, sin desviaciones. Nunca hubo discusiones. Solo había respeto. Ese respeto lo encarnaba mi líder de equipo, Marcus, un ex-SEAL de la Marina, cuya calma operativa era el antídoto contra el caos artificial de mi familia. Era un hombre de pocas palabras, pero su confianza en mí era absoluta. Recuerdo que un analista nuevo cuestionó mi evaluación de un análisis escrito, sugiriendo un enfoque más convencional, como comprar el libro. Marcus ni siquiera miró a la analista, solo me miró a mí y luego volvió al mapa. Su decisión sobre la situación en Estambul salvó a 2 de nuestros activos de caer en una trampa, declaró con voz plana y tajante. Lo hacemos a su manera. Eso fue todo. Esa fue la diferencia. En un mundo, mis mayores logros eran invisibles, valían menos que la entrada de una casa que no podía permitirme. En el otro, se confiaba la vida de las personas a mi juicio.
Mi análisis marcaba la línea entre un regreso sano y salvo y un fracaso catastrófico. Durante mucho tiempo, intenté mantener esos mundos completamente separados, construyendo un muro de contención entre la persona que era en casa y la persona que era en el bote. Me decía a mí mismo que los estaba protegiendo de la oscuridad de mi trabajo. Pero eso era solo la mitad de la verdad. También estaba protegiendo mi trabajo y la persona en la que me había convertido. Durante años mantuve mi mundo separado para proteger a mi familia de mi trabajo. Cuando murió mi padre, me di cuenta de que tendría que usar mi trabajo para proteger su memoria de mi familia. Chloe solo respetaba lo que podía ver y registrar, así que decidí darle algo que jamás olvidaría. Cuando mi padre falleció, el dolor fue un maremoto. Pero bajo la tristeza comenzó a formarse una certeza fría y dura. Sabía, con la precisión predictiva que suelo reservar para mi trabajo, que el homenaje no sería un lugar de reflexión silenciosa. Sería el escenario de Chloe. Ella interpretaría el papel de la hija en duelo perfecta, probablemente para una transmisión en vivo, lista para crear una escena que la presentara como la verdadera heredera de la memoria de nuestro padre. Una confrontación emocional era justo lo que ella buscaba. Era un juego que había perdido toda mi vida. Así que decidí no participar. Garantizaría el evento. Lo trataría como una operación profesional con el objetivo claro de garantizar la santidad del monumento a toda costa. La oportunidad surgió de un lugar inesperado, la lista de invitados. A medida que llegaban las confirmaciones de asistencia, vi los nombres de varios viejos amigos de mi padre, hombres y mujeres que ahora eran clientes de mi firma o contactos gubernamentales de alto nivel. Eran personas que entendían el mundo en el que vivía, aunque mi familia no. Su presencia me dio la justificación que necesitaba. Presenté la documentación oficial, designando el servicio conmemorativo de mi padre como un evento privado y delicado según los estatutos de mi firma. Esta acción me dio jurisdicción para implementar protocolos de seguridad. No se trataba de venganza, me dije mientras firmaba los documentos. Era un procedimiento. Llamé a Marcus y le expliqué el plan operativo por una línea segura. No había emoción en mi voz, solo datos. Información sugiere que la principal amenaza interna es Chloe, dije. Es muy probable que intente grabar o transmitir en vivo, probablemente para provocar una confrontación y ganarse la compasión del público. Escuchó en silencio. Necesitamos un equipo discreto dentro, continué. Quiero agentes con entrenamiento Yandai, pruebas y extracción. Formarán parte de los dolientes. Acordamos la palabra clave de activación. La palabra Fénix activará un protocolo de contención. Un agente neutraliza la grabadora, 2 crean una barrera y un cuarto se encarga de la extracción. En voz baja, enfaticé. Estamos protegiendo el evento, no provocando una escena. La respuesta de Marcus fue simple e inmediata. Entendido. El objetivo es la contención. Tendremos al equipo preparado. La conversación no fue distinta a 100 que habíamos tenido antes, solo que esta vez, el activo que protegíamos no era un diplomático ni un director ejecutivo, era la última pieza de mi padre. El plan era una obra arquitectónica fría y calculada, construida a partir de mis habilidades profesionales y diseñada para neutralizar toda una vida de caos emocional. El plan estaba en marcha. Los agentes eran mis invitados. Sus nombres figuraban en la lista, junto a los de mis tíos. Chloe entraba en un teatro que creía dirigir. No tenía ni idea de que la sala era mi entorno operativo, y era la única que no había leído el guión. El aire de la iglesia estaba impregnado de un aroma a lirios y un profundo dolor. En el primer banco, Chloe ofrecía una actuación digna de un premio, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo de seda mientras inclinaba sutilmente su teléfono, apoyándolo contra el portátil. Mi madrastra le dio unas palmaditas en la mano, completamente absorta en el espectáculo, una espectadora dispuesta a presenciar la falsa tristeza de su hija. A mi lado del pasillo se había reunido otro tipo de público. Hombres y mujeres con trajes conservadores, mis colegas, estaban sentados dispersos entre los dolientes. No miraban el púlpito.
Observaban la sala con posturas relajadas, pero alertas. Eran silenciosos, centinelas profesionales en un lugar que no les correspondía. Estaban allí con un propósito que nadie más podría entender. Estaban allí para mí. Un breve y solemne silencio se hizo cuando uno de los antiguos compañeros de mi padre en el ejército terminó su panegírico y se alejó del atril. Sabía que ese era el momento que ella elegiría. Era el pequeño espacio de silencio perfecto para que ella lo interrumpiera. Observé cómo su pulgar se cernía sobre la pantalla, sin duda sobre el botón de transmisión en vivo que convertiría nuestro dolor privado en su espectáculo público. Como si estuviera en cue, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un único y discreto zumbido. No necesité mirar. Sabía que el mensaje de Marcus sería simple y directo. Está grabando. En espera. Mi corazón era un tambor frío y firme en mi pecho. Esto era la culminación de una vida de subestimación, de invisibilidad. Le di una última oportunidad en el silencio de mi mente. No lo hagas, Chloe. Por una vez en tu vida, que esto gire en torno a él, no a ti. Vi su pulgar presionado. Ella había tomado su decisión. Y yo también. Saqué mi teléfono, un movimiento pequeño y oculto por el programa en mi regazo. Escribí la palabra que había preparado, la palabra que lo cambiaría todo. Fénix. Le di a enviar. La respuesta fue inmediata, pero discreta. 2 hombres, 3 filas detrás de ella, se levantaron sin hacer ruido. No se apresuraron ni llamaron la atención. Se movían con una calma desconcertante, un movimiento fluido y sincronizado que denotaba años de entrenamiento. Una se dirigió al final del pasillo, una barrera silenciosa. La otra se colocó detrás de su banco. Eran muros humanos que la acorralaban incluso antes de que se diera cuenta de que era un objetivo. Al mismo tiempo, una tercera agente, una mujer con un corte de pelo austero y un discreto auricular, apareció al final de la fila de Chloe. El resto de los dolientes estaban tan concentrados en el púlpito que apenas percibieron el movimiento. Ella se movió con gracia por el banco y se arrodilló como si estuviera a punto de ofrecer una palabra de consuelo o quizás recuperar un bolso caído. Su postura era encantadora, humilde incluso. Pero cuando habló, su voz era de acero puro, un susurro bajo y controlado que cortaba el aire. «Señora», dijo, con la mirada fija en Chloe, «soy de Sovereign Risk Management. Están grabando activamente en las instalaciones seguras de un cliente privado». El dolor de Chloe se hizo añicos, reemplazado por una máscara de indignación desconcertada. La voz del agente no se alteró. «Necesito que termine la grabación y me entregue el dispositivo». «¿Y ahora qué?» «Este es el homenaje a mi padre». Chloe siseó. Su voz, una lágrima aguda y fea en el silencio sagrado. Miró a su alrededor en busca de apoyo, de alguien que validara su indignación, pero nadie la miraba con compasión. La miraban con confusión. La agente ni pestañeó. No alzó la voz. Simplemente asestó el golpe final, devastador. «Sí», asintió, sin cambiar de tono. «Y nuestra principal directiva es proteger la integridad de este evento para nuestro cliente». Al decir la palabra cliente, su mirada se desvió de Chloe, al otro lado del banco, y se posó directamente en mí. Esa sola palabra, no cliente, quedó suspendida en el aire como una cuerda detonante. No tenía sentido, y entonces la mirada aguda de la gente conectó el circuito. Los ojos de Chloe siguieron la mirada de la gente, y por primera vez me vio de verdad, no como su aburrida e invisible hermanastra, sino como la fuente de esta repentina y aterradora autoridad que acababa de acorralarla. Se le borró el color del rostro al ver cómo 100 pedazos de mi vida se fragmentaban. El secretismo, los horarios extraños, el trabajo aburrido, se transformaron en una imagen nueva y aterradora para ella. Toda la iglesia observaba, olvidados los silenciosos elogios,
Mi madrastra finalmente balbuceó. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero nadie le respondió. La agente se puso de pie, con la mano extendida. Chloe, en estado de shock, le soltó el teléfono. La agente lo tomó, con movimientos eficientes, y le habló en voz baja a su muñeca. Phoenix está a salvo. Dicho esto, hizo un leve gesto con la cabeza a la gente detrás del banco, y Chloe fue escoltada silenciosa y profesionalmente fuera. No hubo esposas ni gritos, solo una burbuja de autoridad silenciosa y absoluta, más condenatoria que cualquier arresto público. Mi familia se quedó mirando el espacio vacío donde había estado Chloe. Toda su comprensión de mí, de la jerarquía de nuestra familia, se hizo añicos en un instante de silencio. Chloe siempre quería una audiencia. Al final consiguió uno. Simplemente no estaban allí para vigilarla. El aire en la sala de demostraciones era frío, estéril y cargado con el zumbido de tecnología clasificada. Me quedé junto al General Thompson, un formidable oficial de 4 estrellas cuya postura de granito parecía absorber el sonido. Al otro lado del suelo pulido estaba mi hermano, Samir, el niño mimado de la familia, prácticamente brillando bajo los focos. Compartía una sonrisa satisfecha con un atache militar extranjero, un hombre llamado Señor Korolev, cuya sonrisa nunca llegó a sus ojos. Mientras Samir lanzaba su discurso, mi atención no estaba en su voz, sino en la mano de Corv tamborileando sutilmente contra su muslo, un código numérico oculto que reconocí al instante. Me incliné hacia el general. Mi voz, baja y firme, contrastaba marcadamente con el pulso frenético de mis venas. «No se mueva, señor. Todo está siendo grabado». Su mirada cambió casi imperceptiblemente. Un micromovimiento de francotirador se fijó en una lente oscura oculta en un detector de humo en el techo. Cuando volvió a mirar a mi hermano, la sonrisa confiada de Samir se había desvanecido por completo. Se disolvió en una máscara de puro horror al comprender finalmente la verdad. Esta sala tenía más de un público, y yo no estaba de su lado. Apenas una semana antes, la condescendencia había sido un ritual familiar, como una manta pesada hecha de decepción. Estábamos cenando en casa de mis padres, y Samir dominaba la sala. Presumiendo de haber conseguido precisamente esta presentación, se pintó a sí mismo como un guerrero corporativo al borde de una victoria legendaria. Mi padre, un hombre obsesionado con las métricas tangibles del éxito de su hijo, apenas levantó la vista del plato cuando mencioné que asistiría como parte del equipo de observación. «Genial», se burló con desdén. «Entonces, ¿vas a tomar las actas de tu hermano? Intenta seguirme el ritmo». La crueldad casual del comentario era una rutina habitual en nuestra dinámica familiar. No era solo el comentario en sí. Era el eco de cada proyecto de feria de ciencias que se había perdido, cada premio académico recibido con una sonrisa amable y vacía, todo servido con su carne asada. Por un momento, volví a ser esa niña pequeña, sosteniendo una boleta de calificaciones, esperando un elogio que nunca llegó. Entonces la sensación desapareció, reemplazada por una fría y firme determinación. Samir se limitó a reír, dándome una palmadita en el hombro con una lástima teatral que me puso los pelos de punta. «Sí, hermana», rió entre dientes, con la voz llena de falsa preocupación. «Solo escribe y observa, deja el verdadero trabajo a los profesionales». Vieron a una persona que tomaba notas, una secretaria, una sombra silenciosa destinada a aplaudir su éxito desde la barrera. El comentario me dolió, pero esta vez algo diferente me invadió, una furia profesional. Su ignorancia deliberada y peligrosa ya no era solo un insulto, era un riesgo para la seguridad nacional. Se rió entre dientes, pensando que yo solo era su ayudante, una secretaria allí para documentar su gloria. No tenía ni idea de que yo era quien tenía que aprobar la evaluación de amenazas para su proyecto multimillonario. Para entender por qué su mundo se hizo añicos en esa sala de reuniones, hay que comprender la diferencia entre la mujer que vieron y el analista que habían creado.